Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Y es momento de hablar al oído, Nicolás, y es que en momentos en que el país tiene un debate alrededor de la tesis de la representante de la Cámara, presidente de esa célula, Jennifer Arias, por ser acusada de plagiar su tesis de maestría, hay que recordar algunos nombres que también hablaron de más en cuanto a sus títulos. No se trata solamente de los señalamientos que le han hecho algunos personajes de la vida pública nacional. Seguramente uno de los más sonados, y no hace mucho, fue el caso del senador del Partido Liberal, Julián Bedoya, quien se desempeñó como asesor del Congreso de la República, asistente del Consejo de Medellín, fue diputado de la Asamblea de Antioquia, acusado por la Procuraduría General de la Nación de usar su posición política y poder para, al parecer, ejercer, según ellos han dicho, una presión en la Universidad de Medellín y obtener de forma irregular e inusualmente rápido el título de Derecho en ese plantel educativo. Este es uno de los casos y aquí ha habido mucha celeridad en el caso de Jennifer Arias, pero muy poco en el de otros. Pero también ha habido otros casos bien curiosos, por ejemplo el caso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ahora es candidato presidencial. En su momento fue acusado de utilizar títulos falsos dentro de su hoja de vida para el cargo de alcalde mayor. Resulta que aparecer algunos de esos documentos y además esto tuvo revisión, hizo pasar un documento por un doctorado con unos estudios de menor duración y complejidad en la Universidad de París. Él respondió en su momento: no soy doctor, pero por lo menos uno de mis títulos equivale a maestría, cuando se había dicho que él era doctor. Esa fue una investigación que finalmente terminó en un archivo por parte de la Procuraduría, que lo investigó por ello. El líder de la Colombia Humana, ese no se queda por fuera, ¿no? Igual que Peñalosa, al parecer inflaba también datos en su hoja de vida y todos los conocimos en las redes sociales. Se le acusó en aquel momento de afirmar que tenía un título de magíster en la Javeriana y una especialización en Bélgica, al igual que Peñalosa. Esa investigación fue archivada, pero tampoco pudo nunca demostrar que eso fuera cierto. Entonces no es, lamentablemente y para vergüenza del país, no es un asunto nuevo que se presenta, es más bien una cosa que termina siendo casi que normal, ¿no? Como quien dice que usted va diciendo que estudió lo que no estudió y simplemente pasa sin pena ni gloria. Yo no sé cuál es el raciocinio de ellos, me imagino que es como puro motivante electoral como para inflar esos títulos, como usted dice, y sacar pecho y mostrar a los electorados que ellos son unos tipos súper preparadísimos. Pero pues hombre, claro, los títulos son importantes, pero no al límite de uno tener que inflar o mentir sobre ellos. Creo que también hay otras cualidades que se deben observar y pues además vivimos en un mundo donde pues cada vez los títulos universitarios pues, pesan menos. Y vea usted en Estados Unidos, a mí me parece que es bastante, digamos, innovador en cierto sentido o es pionero. Elon Musk, que tiene pues uno de las grandes conglomerados y grandes empresas del mundo, es uno, sin lugar a dudas, el hombre más rico del mundo. Ahorita, quién sabe, eso es como sube y baja. El hombre no exige título universitario, sino como que hace otros test a sus empleados para entrar. Y pues en el mundo de la política, claro que es necesario, es preferible que los políticos pues tengan una preparación académica en políticas públicas, en economía, en derecho, etcétera. Pero vuelvo y le digo, el título universitario no lo es todo y pues, no se debe llegar a recurrir a este tipo ya sea de plagios o de mentiras, porque también hay otros tipos de plagios que también se vuelven escándalos en los políticos y no son, digamos, tan graves como falsificar una tesis o decir que tengo una maestría pero no la tengo. Y es, por ejemplo, en el caso de Biden, que se le acusa de haber copiado exactamente un discurso de un primer ministro británico en su momento. Entonces ahí también está el caso de la esposa, perdón, de Melania Trump, de la esposa del anterior presidente de los Estados Unidos, que también copió un discurso de su predecesora, la primera dama Michelle Obama. Entonces, creo que el afán de figurar, el afán de inflar, ya sea las capacidades o en el momento, digamos, el discurso,
pues no paga. Hay que mandar el mensaje de martes de la hora, la verdad que es mejor ser sincero que mentir sobre este tipo de cosas. Pues muy bien, el primer tema era ese en el oído y el segundo tema tiene que ver con la reunión entre Santos y Timochenko, quienes definitivamente ayer posaron en la Plaza de Bolívar como los dueños de la paz con impunidad. En 5 años de acuerdo, lo único cierto es que los de las FARC siguen reclamando que se les cumpla con cada una de las promesas que se les hizo a través de la firma del acuerdo. Pero yo no entiendo por qué siguen insistiendo en que se les cumpla cuando se les ha cumplido en absolutamente todo. De hecho, el expresidente Santos le dio reconocimiento al presidente Iván Duque de haber sido el hombre clave en la implementación de los acuerdos entre las FARC y su gobierno. Oiga usted esta cifra, en estos más de 3 años de gobierno del presidente Iván Duque, se ha invertido 32 billones de pesos en la implementación de los acuerdos con las FARC. 32 billones de pesos. 32 billones de pesos significa 2 reformas tributarias de las que ya nos han hecho partícipes aquí en Colombia por cuenta de estos años de trabajo que llama la atención también, hay que decirlo. No pueden señalar al gobierno del presidente Iván Duque de ser el gobierno que le dio la espalda a la paz, de ser el gobierno que le dio la espalda a los acuerdos con las FARC. No puede ser. Realmente es injusta esa acusación. Muy por el contrario, se ha hecho todo el esfuerzo para poder garantizarle a los desmovilizados ese tránsito a la vida civil. Ya el tema de justicia y si ha funcionado o no es una cosa totalmente diferente. No, total. Lo que más me causa curiosidad, además, porque ha estado como quieto el ambiente político, pues fíjese usted, la única noticia de la que hablamos es la de Jennifer Arias, que a mí pues todavía me sorprende eso, es que el presidente Uribe pues hizo esa dura misiva de la que hablábamos ayer, mientras que el presidente Duque pues recalcaba o resaltaba esos logros de la implementación del acuerdo y pues pavoneaba al frente del secretario general y otros expresidentes como Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, pues estos avances que se han hecho en la implementación y consolidación del acuerdo. Yo no sé qué tan profunda fue o qué tan profundo fue el disgusto entre el presidente Uribe y el presidente Duque. No sé usted qué opina, porque sin lugar a dudas, pues son dos posiciones totalmente distintas. Por un lado, el presidente dice que acuerdo de paz no ha habido y lo justifican 26 razones que todos sabemos y acá en la hora de la verdad cada semana las resaltamos, pues son más que ciertas. Porque después de todos esos billones invertidos, lo que hay que mostrar, lo que hay para mostrar de acuerdo, pues es muy poco, y pues la realidad es que no hay paz, la realidad es que este país sigue en guerra, posiblemente llegando a unos niveles, volviendo a unos niveles muy preocupantes, casi como la de los años 90, pues todavía no estamos ahí, pero pues en buena parte del país, en esas regiones alejadas del territorio nacional, pues sí se ve una situación similar, o está la sensación de que estamos volviendo a lo mismo. Acuérdense cuando teníamos aquí al senador Corrales, que nos explicaba que muchas de las fincas cafeteras y fincas lejanas con otros propósitos, pues tenían muchísimo miedo de siquiera ir a pagar las nóminas o a aparecerse por los terrenos porque los violentos los secuestraban, les pedían vacuna o corrían el riesgo de que los mataran. Entonces, pues estamos volviendo otra vez a una dicotomía, diría yo, donde hay un discurso, hay una cortina de humo que claro, le encanta a Santos y a De la Calle, porque imagínese usted poner el tuit de que Duque se ha vuelto de la paz, pues eso paga muchos likes. Era también un comentario que yo ponía en mis redes sociales ayer, porque pues la paz la queremos todos, Demar, pero con legalidad, pues, no con legalidad como la de Duque, pero con justicia, con cero impunidad y cero burlas. Pero pues hay un sector político, hay un sector social que busca apropiarse de este tema como si fuera un tema de derechos de autor, y creo que esa postura es enfermiza y impide que se pueda mejorar lo ya acordado. Nadie está diciendo ya el país aceptó el acuerdo de paz, ni modos, es un contrato, hay que cumplirlo, pero hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden modificar, como usted dice, en derecho, pues la mayoría, hay muy buena parte de las cosas, en derecho todo se deshace como se hace o todo se hace y luego se puede deshacer, que es lo único efectivo. Mire, aquí han tratado de venderle la idea al mundo jurídico que lo que se hizo con el Acuerdo de La Habana, los actos legislativos que fueron posteriormente incorporados, obvio, a la Constitución política, mediante, hay que decirlo, un mecanismo que se llamó el mecanismo de Fast Track, que reducía los debates ostensiblemente de cada uno de los proyectos de ley y proyectos estatutarios y proyectos de acto legislativo, se incorporaron a la normatividad
mediante una clara, a mi modo de ver, violación a la misma Constitución, es más, una sustitución grosera a la Constitución, porque los debates tienen que darse precisamente como garantía de ese poder derivado que tiene el constituyente en el Congreso de la República, los representantes de la ciudadanía colombiana. Y es que no era posible que entonces un proyecto de 4 debates terminara en 3 o un proyecto de 8 terminara en 4. Pues efectivamente no, pero fue lo que ocurrió a final de cuentas. Entonces pudieron subvertir todo el ordenamiento jurídico. Las Cortes le han dado el sí a esa posibilidad, pero eso no significa que esté bien. No porque el magistrado lo haya dicho significa que es, perdónenme la expresión, palabra de Dios. No, aquí hay muchas cosas para discutirlas en el fondo. Entonces, hablar de que no se pueden reformar los acuerdos es una gran mentira. Claro que se pueden. El pueblo soberano lo puede hacer. El pueblo soberano puede reformar la Constitución en 3 ocasiones, a través del referéndum, a través de la Asamblea Constituyente o a través del acto legislativo en representación de sus congresistas, que son los que los pueden tramitar en el Congreso de la República. Sí se puede. Pero entonces, ahora viene el debate, si hay o no que reformar. Mire usted, en voces de personas expertas en derecho que hemos entrevistado aquí en La Hora de la Verdad, el caso puntual del doctor Martín Eduardo Botero, claro que se puede, claro que existe y es una falacia decir que no se puede reformar algo. Pero aquí nos han vendido la idea con el único sustento de mantener lo que llaman la paz con las FARC. Y volvemos a lo mismo, ¿cuál paz con cuáles FARC? Si lo que tenemos es una cantidad de gente que perteneció a las FARC, hoy no sabemos cuántos permanecen en los espacios territoriales de reincorporación. Recuerdo la última vez que preguntamos por ello, fue más de un año, nos decían que de los más de 13.000 desmovilizados había un poco menos de 3.000 en las zonas veredales. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó con ellos? Pero además, ¿por qué no nos cuentan cuál es el rearme? ¿En qué grado estamos? ¿Cuántos están hoy en armas de los mismos de las FARC? En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, recuerde usted, Nicolás, hubo un importante desarme y desmovilización sin precedentes en la historia. Ese sí, un verdadero avance a la paz en la medida en que se había logrado desmovilizar cantidades importantes respecto de los paramilitares y también respecto de los guerrilleros. Claro, fueron un poco más de 53.000 o 54.000, tanto de FARC como de paramilitarismo, que se logró desmovilizar en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y para esos más de 50.000 desmovilizados, nunca fue necesario ni entregar la Unidad Nacional de Protección, bueno, no existía, pero había su equivalente, no fue necesario entregar curules gratis en el Congreso de la República, nada de eso. Es más, de acuerdo con la Agencia de Reintegración, entre el 2002 y el 2010, durante la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron, le voy a dar la cifra exacta, 17.348 guerrilleros, 2.980 del ELN, y oiga esta cifra, 14.368 de las FARC entre el 2002 y el 2010. 14.368. Los del presidente Santos para lograr la paz, con mayúscula, fueron 13.000. Y 35.822 paramilitares para un total, oiga la cifra, de 53.170 personas. Sin darles el 90% del salario mínimo durante 2 años, sin darles 8 millones de pesos para proyectos productivos, sin darles 2 millones de pesos para su tránsito a la vida civil, sin darles 10 curules, sin darles una parte del sistema de protección nacional, sin darles zonas veredales y territoriales con viviendas, escuelas y puestos de salud. Bueno, se me escapan muchas cosas y perdónenme, pero la memoria no me da. Pero esas son las cifras y hay que darlas, simplemente. Entonces, ¿de cuándo aquí hablan del megaproceso? Y ayer celebraban 5 años del proceso firmado entre Santos y las FARC. Vean usted, de lejos, este proceso, 5 veces más grande, 4 veces más grande que el proceso de Santos, no tuvo tantos problemas para la democracia como los que vemos hoy por cuenta del proceso con las FARC. Total, de Mari, y por ahí hay un jurgo de cosas que hay que abordar. Se burlan de las víctimas no las han atendido. Tenemos el problema de los militares que están sometidos a la JEP, y bueno, sin fin de cosas que hemos venido mencionando aquí en La Hora de la Verdad día tras día, que nos preocupan y que, como usted dice, las cifras lo demuestran y hay que darlas. Es un rotundo fracaso, pero con muchísimo más presupuesto. Demar, quería cambiarle de tercio porque quiero saber su opinión
sobre la noticia que di esta mañana. ¿Qué cree que está pasando en el Centro Democrático? Pues bueno, vea usted, muy grave que se despierten estas suspicacias, sobre todo porque ya se ha establecido, ya se dio a conocer el resultado, se decía que estaban sobresellado, el partido los dio a conocer. Cada uno de los precandidatos, todos, han dicho que asumen su situación en estos momentos de derrota frente al candidato Oscar Iván Zuluaga, y cada quien hace la suya, pero pasan las horas y los militantes, los seguidores empiezan a exigir que se demuestre los resultados para poderle hacer veeduría, asunto que uno entendía ya estaba resuelto, que había una veeduría antes de conocerse estos resultados. Pero ahora lo que veo yo es que van a una especie de confrontación de resultados para ver las razones, o por lo menos revisar muy bien qué fue lo que pasó, en qué proporción cada uno perdió o cada uno ganó. De hecho, los detalles que poco se habían conocido respecto de cómo habían quedado las votaciones se han ido liberando poco a poco por parte de algunos medios de comunicación que fueron entregando detalles de ello. De acuerdo con algunos de esos medios de comunicación, el doctor Oscar Iván Zuluaga obtiene el 43%, la doctora María Fernanda Cabal el 21%, Paloma Valencia el 13%, Alirio Barrera el 12%, y en último lugar queda el doctor Rafael Nieto Loaiza con el 8%. No sabemos cuál es la postura que tengan ahora el doctor Rafael Nieto, el doctor Alirio, el gobernador Alirio o la senadora Paloma Valencia respecto de se haga o no el reconteo o la revisión juiciosa de cada una de esas encuestas. Lo cierto, que también lo dije yo esta mañana, es que leía un trino de la doctora María Fernanda Cabal que dice: todo debe hacerse público por respeto a los electores, primero, la muestra, dos, los datos recaudados, incluidas las 3.000 encuestas desechadas. Y me parece grave la denuncia, o por lo menos me llama la atención. Esto hasta hoy no ha sido entregado ni a la auditoría ni a la veeduría. Pues bueno, pues vamos, nos parece curioso que no haya sido a hoy entregado el material. Y segundo, pues hombre, aquí no estamos diciendo nada distinto que si la militancia, que si en este caso la precandidata María Fernanda Cabal está exigiendo que esto se dé a conocer, pues que lo hagan en aras de la transparencia, ¿no? Sin estar insinuando que ganó, perdió mal o perdió bien. No, simplemente que se haga para que haya transparencia en el proceso y como corresponde la auditoría y la veeduría sean los que digan qué fue lo que ocurrió, que se investigue lo que hay alrededor de las 3.000 encuestas desechadas para salir de toda duda. Totalmente, Demar, pero queda la pregunta, ¿para qué una auditoría y una veeduría si no han podido ver realmente el proceso? Eso sí me parece como un poco extraño. Esperemos pues que las directivas en concordancia con el resto de los precandidatos, porque entiendo que hay una regla que impide que se publiquen estos resultados, pues los abran al público, porque yo creo que todo proceso democrático pues como principio fundamental debe tener la transparencia, las garantías. Y pues este es un proceso delicado, de Mar, porque digamos que no estoy acusando ni estoy diciendo, pero si hubo alguna irregularidad, alguna equivocación, X o Y motivo, se tiene que aclarar cuanto antes, porque pues definir una candidatura presidencial en esta coyuntura pues puede desestabilizar muchísimo, no solamente a la colectividad del Centro Democrático, sino a la posible coalición de derecha. Abriría el debate de una manera radical. Quién sabe qué decisiones tomaría la senadora María Fernanda Cabal, cuál sería la postura del doctor Oscar Iván Zuluaga y de los otros precandidatos, que aunque la diferencia sea considerable, porque pues digamos, no creo que tengan mucho afán en saber los resultados o creer que hubo un fraude los que quedaron rezagados en cuanto a porcentajes, pero pues obviamente el deber es exigir la transparencia y pues la segunda, claro, y es la lo persona que quedó de segundo lugar, que es la senadora María Fernanda Cabal. Pues es lo que acompañamos desde la hora de la verdad, que se sepa todo, que se abran los datos, que pueda haber la veeduría, que pueda haber, si lo quieren llamar así, pues el escrutinio a fondo de cada una de las encuestas, para que no haya dudas de ninguna naturaleza, ni por qué el que no quedó, ni por qué el que quedó, quedó. Es así de simple.
Y no es otra cosa distinta que a apelar a ese sentimiento que tenemos todos de democracia, donde las cosas tienen que ser transparentes, donde las cosas tienen que tener una razón de ser. Y si estas suspicacias, y si este es el asunto que se debate, pues la verdad no ve uno que esté mal que se solicite la veeduría o el reconteo o la revisión de cada una de esas entrevistas. Y antes de irnos de al oído, quiero contarle que me ha llegado, estaba revisando yo este tema de los que siendo congresistas han hecho o han inflado su hoja de vida. Hay un representante de la Cámara por Alianza Verde al que, de acuerdo, y viendo aquí el diario Boyacá 7 días, le cancelaron su matrícula en el 2017 por haber presentado como suyo un trabajo que había elaborado y entregado a otro estudiante. Y leo parte de lo que dice la resolución de la Rectoría de la Universidad Externado de Colombia, que concluye con la cancelación de la matrícula del representante. El alumno Leal Pérez, estudiante del programa de maestría en gerencia para el desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, fue llamado a rendir descargos por el presunto plagio en un trabajo presentado en el marco de la asignatura denominada Seminario Sociedad, Demografía y Desarrollo. Al final, ese documento que presenta Boyacá 7 días dice: resuelve cancelar la matrícula del alumno Wilmer Leal, estudiante de maestría en gerencia para el desarrollo de la Universidad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, disponer que le sea notificada esta resolución, haciéndole saber que en contra de ella procede el recurso de reposición que habrá de interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Pues de acuerdo con el documento, eso fue lo que ocurrió. Sobre el caso, el representante, Leal Pérez, manifestó que la Universidad Externado de Colombia le canceló la matrícula de su maestría porque él cometió un error al enviar un archivo. Y dijo, aquí en Equilibrio Informativo lo cito textualmente: nada tiene que ver con los hechos que le suscitan, por ejemplo, a la presidenta de la Cámara de Representantes por su tesis, cierro comillas. Eso fue lo que dijo el congresista. Además agregó que cuando él se dio cuenta del error del correo, envió el trabajo suyo. Explicó que en ese momento era jefe de gabinete de la Gobernación de Boyacá y que no tenía mucho tiempo. Muy bien, pues ahí, en aras del equilibrio, ahora que todo el mundo sale a señalar a Jennifer Arias, muchos debieran preguntarse, más bien, no ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga dentro del propio. Y de esta manera terminamos. Ese caso sí que es más grave, hermano, porque no es que se haya equivocado, eso pueda que sea de humanos, pero ¿quién me responde que por qué tenía el trabajo del compañero? Porque se equivocó también, ¿no? Bueno, no. Vamos a otros hechos que nos llevan hoy a la noticia. Esta vez vamos a España para hablar con el doctor Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, quien se encuentra exiliado en ese país. Doctor don Antonio Ledesma, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias por estar de nuevo con ustedes, por darme la oportunidad y por supuesto renovarles el saludo a todos los colombianos y muy especialmente, si me lo permiten, a mis queridos compatriotas venezolanos que están allá refugiados. Doctor Antonio, se llevó a cabo